Había un pueblo perdido entre colinas oscuras y montañas que parecían eternas, un lugar donde el viento arrastraba voces que no eran del presente, sino del pasado, como si la misma tierra hablara con los vivos y los muertos al mismo tiempo, y allí comenzó algo que nadie había podido imaginar, algo que transformaría a cada habitante en testigo de un misterio que los perseguiría hasta el fin de sus días, porque un niño apareció de repente con palabras que parecían no ser suyas, sino dictadas por fuerzas que nadie podía nombrar sin temblar, y aquel niño, de apenas 12 años, decía que veía visiones, que escuchaba campanas en la noche cuando nadie tocaba los bronces, que en sueños descendía a lugares donde el sol jamás había entrado, y que allí escuchaba números, fechas, advertencias que no eran de este mundo, y cuando el pueblo comenzó a reírse de él al principio, pronto las risas se transformaron en silencio porque lo que anunciaba empezaba a cumplirse, y no en semanas ni meses, sino al día siguiente, al instante, con una precisión que helaba la sangre, como si un calendario invisible se desplegara en el aire delante de todos, y el miedo se apoderó de cada rincón, de cada casa, de cada ventana cubierta con cortinas pesadas para que los ojos de la noche no miraran hacia adentro, porque aquel niño se convirtió en profeta y en amenaza, en esperanza y en condena al mismo tiempo. Y todos sabían que escucharlo era necesario pero también mortal, como si las palabras fueran cuchillos que cortaban el alma, y la historia que comenzó con un susurro de advertencia se convirtió en una avalancha de revelaciones, cada una más aterradora que la anterior, hasta el punto en que nadie en el pueblo podía dormir tranquilo, y nadie podía salir de casa sin mirar hacia el cielo con la certeza de que algo oscuro estaba descendiendo lentamente sobre ellos. Las primeras señales comenzaron con un temblor en el suelo, un movimiento tan débil que apenas hacía vibrar los vasos en las mesas, pero el niño ya lo había anunciado con 3 días de anticipación. Dijo que la tierra respiraría como un gigante dormido, y así fue, porque las montañas mismas parecieron exhalar un suspiro profundo que hizo que los animales huyeran hacia el bosque y que los ancianos se persignaran con miedo, murmurando oraciones que habían olvidado desde la infancia, y todos sabían que el muchacho no estaba inventando nada, que lo que decía provenía de un lugar más allá de la carne y la mente, y que escucharlo era como abrir una puerta que nunca debía abrirse. Sin embargo, nadie podía resistirse a preguntarle qué vendría después, porque el miedo era más fuerte que la razón, y así las noches se llenaron de reuniones secretas, en establos, en sótanos, en la vieja iglesia donde las velas se apagaban solas aunque no hubiera viento, y allí el niño hablaba, con los ojos en blanco, como si no perteneciera a su propio cuerpo, pronunciando cifras que parecían incoherentes hasta que el tiempo las confirmaba con tragedias inevitables, y cuando predijo el derrumbe de la mina todos se rieron nerviosos. Pero al tercer día la tierra se abrió y atrapó a 7 hombres que nunca regresaron, y el eco de sus gritos quedó para siempre en la roca, de manera que ni siquiera los nuevos obreros podían entrar sin escuchar lamentos en la oscuridad, y fue entonces cuando la gente dejó de dudar, porque la coincidencia era imposible, y comenzaron a ver en él un elegido, aunque nadie sabía elegido por quién, por Dios o por algo más antiguo, algo que llevaba siglos observando desde las sombras, y las mujeres llevaban a sus hijos para que los tocara, como si sus manos pudieran curar, y algunos enfermos sanaban de manera inexplicable, mientras otros caían muertos al día siguiente, como si la energía que lo atravesaba decidiera el destino de cada uno con reglas que nadie podía comprender, y así el pueblo se convirtió en un lugar dividido entre los que lo adoraban y los que lo temían, entre los que pensaban que traía salvación y los que creían que era el heraldo de la condena, y mientras tanto, cada noche, los campanarios invisibles sonaban en los sueños de los aldeanos, y al despertar tenían la sensación de que algo enorme y terrible se acercaba. Una ola que arrasaría no solo al pueblo, sino al mundo entero,
porque en sus visiones ya no aparecían solamente casas y calles conocidas, sino ciudades lejanas en llamas, mares que se abrían como si fueran devorados desde dentro, cielos cubiertos de humo, y siempre, siempre, la voz de aquel niño repitiendo una serie de números que nadie lograba descifrar, pero que todos sabían que escondían un calendario del fin, una cuenta regresiva que avanzaba sin detenerse y que los empujaba al borde de la locura, porque lo peor no era lo que decía, sino la certeza absoluta de que cada palabra se cumpliría. Con el paso de las semanas el niño ya no era un simple habitante del pueblo, sino el eje alrededor del cual giraban todas las vidas, cada decisión, cada silencio, porque su voz se había convertido en la única brújula en medio de un mundo que parecía desmoronarse poco a poco, y nadie recordaba exactamente cuándo comenzó a cambiar su mirada, cuando aquellos ojos infantiles se tornaron en dos pozos oscuros que reflejaban cosas que los demás no podían soportar ver, pero lo cierto es que ya no era un niño común, hablaba con palabras antiguas que ningún libro contenía, mencionaba nombres que nadie había oído jamás, describía paisajes que estaban más allá de los mapas, y algunos ancianos aseguraban haber escuchado en sus discursos frases idénticas a pasajes olvidados de escrituras sagradas, mientras otros afirmaban que era la voz del demonio disfrazada de inocencia. Pero lo innegable era que todo lo que decía sucedía, y cuando anunció que una lluvia de fuego caería sobre el bosque nadie le creyó del todo, hasta que una tormenta seca provocó incendios imposibles de apagar y las llamas iluminaron el cielo durante 3 noches, dejando cenizas que aún flotaban en el aire semanas después. Y en medio de esa catástrofe la gente comprendió que lo que venía sería aún peor, porque el niño ya no hablaba solo de desgracias locales, ahora sus visiones se expandían, veía mares enteros que se agitaban como bestias, ciudades que se hundían entre columnas de humo, ejércitos invisibles marchando bajo cielos rojos, y lo más inquietante era que siempre repetía los mismos números, una secuencia interminable que los aldeanos copiaban en trozos de papel, en paredes, en las puertas de sus casas, como si escribirlos pudiera protegerlos, aunque nadie sabía qué significaban realmente, y cuanto más los repetía más extrañas se volvían las noches, porque había un murmullo constante que recorría el pueblo. Un murmullo que no provenía de bocas humanas, como si las piedras mismas hubieran comenzado a hablar entre ellas, susurrando secretos en lenguas olvidadas, y los perros aullaban sin cesar mirando al vacío, y los relojes se detenían a la misma hora, las 3:13, momento en que las campanas invisibles resonaban con mayor fuerza, y fue entonces cuando el sacerdote del pueblo, un hombre endurecido por décadas de fe, declaró que aquello era una prueba divina y que había que expulsar al niño, pero cuando intentaron llevarlo lejos del pueblo ocurrió algo que nadie pudo explicar, porque los carros se rompían, los caballos se negaban a avanzar, las sendas se cerraban como si la tierra misma los bloqueara, y al final el niño regresaba caminando solo, intacto, con la mirada fija y la voz cargada de nuevas advertencias, y algunos empezaron a creer que no podían huir de él porque él no era la fuente del mal sino el mensajero de algo más grande, algo que ya estaba encima de todos. Y mientras la tensión crecía los aldeanos comenzaron a perder la cordura, familias enteras se encerraban sin salir durante días, otros ofrecían sacrificios animales en secreto esperando calmar a la fuerza que hablaba a través del niño, y otros, los más desesperados, intentaron atacarlo, pero siempre que se acercaban sus cuerpos caían al suelo paralizados, como si un muro invisible los repeliera. Y cuando despertaban lo único que recordaban era la sensación de estar sumergidos en una oscuridad infinita donde miles de ojos los observaban sin pestañear, y esa visión los dejaba rotos para siempre, incapaces de hablar coherentemente, hasta que desaparecían en la locura o en la muerte, y el niño seguía allí, en silencio, esperando la próxima revelación, porque todos comprendieron que aún no había llegado lo peor,
que todo lo anterior no era más que un preludio, un murmullo del verdadero desastre que se aproximaba como una sombra interminable sobre el horizonte. La noche siguiente llegó con un silencio que no se parecía a nada conocido, como si el aire mismo hubiera dejado de moverse, y todos los aldeanos notaron que las sombras no seguían ya la lógica de la luz, sino que se retorcían y se alargaban hacia formas imposibles, mientras el niño permanecía en el centro del pueblo, inmóvil, pero con los ojos brillando de un modo que parecía atravesar el tiempo, y comenzó a hablar sin moverse los labios, pronunciando palabras que resonaban en la cabeza de cada persona al mismo tiempo, palabras que describían secretos que nadie debía conocer, historias de ciudades olvidadas, de mares donde las criaturas gigantes dormían esperando el momento de despertar, de cielos que se dividían como páginas arrancadas de un libro gigante y arrojadas al viento, y cuanto más hablaba más aumentaba la sensación de que algo estaba emergiendo del suelo, porque la tierra comenzó a temblar de manera constante y surgieron grietas por todas partes, y de esas grietas emanaba un humo denso que olía a hierro y carne quemada, y los animales del bosque huyeron, pero los humanos no podían moverse de sus casas, como si la fuerza que rodeaba al niño los inmovilizara. Y mientras el caos crecía llegaron los primeros ríos de agua negra que bajaban de las colinas, arrastrando todo a su paso. Y los aldeanos comprendieron que el pueblo entero estaba condenado si no descubrían la razón de todo aquello, pero nadie podía acercarse al niño, porque cada intento de tocarlo provocaba un dolor insoportable que les quemaba la piel y la mente, y entonces una pequeña niña, la más valiente del pueblo, decidió hablar con él, y cuando se acercó una corriente invisible la levantó en el aire, y por un momento todos creyeron que moriría, pero el niño bajó su mirada y, sin palabras, transmitió algo a su mente, una visión completa de un mundo que existía paralelo al nuestro. Un lugar donde las reglas de la física y del tiempo eran solo conceptos, y donde fuerzas inmensurables controlaban cada aspecto de la vida, y la niña entendió que el niño no era solo un mensajero sino un guardián, alguien que tenía que advertir a la humanidad antes de que la catástrofe final llegara. Y mientras ella regresaba a la tierra temblando de terror, otros comenzaron a escuchar ruidos que venían del cielo, un retumbar que no correspondía a tormentas ni a truenos normales. Y pronto vieron sombras gigantescas cruzando la luna, figuras que no tenían forma definida, como fantasmas de mundos antiguos, y los aldeanos empezaron a correr desesperados, pero no había a dónde ir, porque las casas mismas parecían doblarse y estirarse, cerrando caminos y atrapando a quienes intentaban escapar. Y durante todo esto el niño continuaba hablando, ahora más rápido, enumerando lugares y fechas, nombres que nadie podía recordar después de escucharlos, y cada palabra provocaba cambios en la realidad, porque la frontera entre el mundo humano y ese otro plano estaba desapareciendo, y la gente comenzó a gritar, llorar, perder la cordura, y aquellos que miraban al niño directamente sentían que sus vidas pasaban frente a sus ojos en segundos, como si toda su existencia estuviera comprimida en un instante, y algunos perdieron la voz, otros la memoria, y los más afortunados solo quedaron marcados con un miedo que jamás podrían explicar, mientras el niño, tranquilo, parecía observar todo desde un lugar que nadie alcanzaba a comprender, y cuando finalmente el cielo comenzó a abrirse, mostrando luces que no pertenecían al sol ni a la luna, y criaturas que flotaban sin alas ni patas descendieron lentamente, la humanidad supo que el verdadero juicio había comenzado, y que no había manera de detenerlo, solo de mirar y aprender, y de aceptar que aquel niño, aquel ser que había cambiado todo con su simple presencia, era la clave de la supervivencia, pero también el recordatorio de que incluso la inocencia podía ser más peligrosa que cualquier arma, y mientras la noche se alargaba y las luces crecían en intensidad, el pueblo entero quedó paralizado,
esperando el siguiente movimiento del niño, sabiendo que cada segundo contaba, que cada respiración podría significar la vida o la muerte, y que nada volvería a ser igual jamás. Porque una puerta hacia otro mundo se había abierto y el guardián, con su silencio absoluto ahora, dictaba las reglas de un destino que nadie entendía pero que todos sentirían hasta el final. Cuando la primera luz del amanecer apenas comenzaba a tocar los tejados agrietados, el pueblo seguía atrapado en un estado que desafiaba toda lógica y el niño permanecía en el centro, rodeado de sombras que ya no se movían al azar sino que parecían esperar instrucciones, y de repente el aire se volvió pesado, como si cada molécula contuviera un secreto prohibido. Y un murmullo que nadie podía localizar comenzó a llenar la cabeza de todos los presentes, un murmullo que hablaba de decisiones que no podían revertirse y de caminos que conducían a finales inevitables, y entonces la niña que había hablado con el niño antes comprendió que debía actuar, porque cada segundo que pasaba acercaba al pueblo al borde de una transformación que sería irreversible, y corrió hacia él, esquivando grietas que se abrían en el suelo, corrientes invisibles que querían arrastrarla y manos espectrales que intentaban detenerla, y cuando llegó frente al niño, vio por primera vez un brillo en sus ojos que no era miedo ni inocencia sino algo mucho más antiguo, como si todo el conocimiento del universo estuviera concentrado en esa mirada, y comprendió que la única manera de salvar a todos era aceptar lo que el niño ofrecía, unirse a su visión y atravesar el portal que estaba abriéndose, un portal que conectaba el mundo humano con ese otro plano donde el tiempo, la materia y la vida misma eran solo conceptos maleables. Y mientras la niña extendía la mano y tocaba la suya, sintió un estremecimiento que recorría cada célula de su cuerpo, y en un instante vio todo lo que había detrás de las palabras del niño: ciudades olvidadas elevándose sobre abismos sin fin, criaturas colosales que flotaban en océanos de luz líquida, cielos que se doblaban y replegaban como pergaminos gigantes, y entendió que la humanidad estaba siendo invitada a evolucionar o a desaparecer, porque aquello que se estaba revelando no era solo un mundo paralelo, sino el verdadero sentido de la existencia. Y mientras los aldeanos miraban, algunos con horror, otros con fascinación, se dieron cuenta de que sus vidas, sus recuerdos, sus miedos y sus alegrías habían sido solo preparación para este momento, y que el niño, silencioso ahora, esperaba que cada uno decidiera si cruzar o quedarse, y quienes se quedaron comenzaron a sentir que sus cuerpos se desvanecían lentamente, que el mundo a su alrededor perdía consistencia, hasta que solo existía el murmullo que decía: el cambio es inevitable, la puerta está abierta, el tiempo es ahora, y aquellos que cruzaron junto a la niña sintieron que su conciencia se expandía más allá del espacio y del tiempo, percibiendo universos paralelos, infinitas vidas posibles y fuerzas que movían galaxias como si fueran piezas de un tablero de ajedrez, y comprendieron que la catástrofe que parecía acercarse no era destrucción sino transformación, que la oscuridad que parecía devorar al pueblo era en realidad el umbral de un conocimiento que la humanidad jamás había imaginado, y mientras las criaturas del cielo descendían y los paisajes cambiaban constantemente, aquellos que aceptaron la visión del niño empezaron a entender los códigos de la vida, a ver patrones en la naturaleza, a percibir el flujo de la energía y a comunicarse con aquello que antes solo podía ser sentido como miedo, y en el clímax de todo, justo cuando parecía que el mundo humano desaparecería por completo, un estallido de luz recorrió todo el horizonte, revelando que el portal era estable y que la humanidad podía aprender a cruzar entre los mundos, pero solo si mantenía la conexión con su conciencia y la valentía de aceptar lo desconocido. Y mientras el niño desaparecía lentamente en ese resplandor, dejando atrás solo un eco de su mirada y un leve murmullo que decía: lo que comienza ahora es solo el principio. Los sobrevivientes comprendieron que nada volvería a ser igual, que la realidad había cambiado para siempre, que la línea entre lo posible y lo imposible se había borrado,
y que la única certeza era que quienes habían cruzado y aceptado el cambio ahora formaban parte de un destino mayor, un destino que los guiaba a través de universos, conocimiento y misterios que desafiaban la imaginación, y que cada decisión, cada acto de coraje y cada momento de comprensión contaría en la construcción de un futuro donde la humanidad no solo sobreviviría, sino que trascendería. Y mientras el sol se alzaba finalmente sobre un pueblo que ya no era del todo humano ni del todo otro, un silencio absoluto llenó el aire, un silencio que contenía promesas, advertencias y la certeza de que incluso en el final más aterrador, siempre hay una puerta hacia algo más grande, hacia algo que espera ser comprendido, y así terminó la historia, con un último murmullo que se perdió en la distancia: lo desconocido es solo el primer paso hacia todo lo que puede ser, dejando a todos con la sensación de que aunque el miedo y la incertidumbre siempre existirán, la valentía de enfrentar lo imposible es lo que define a quienes realmente viven y trascienden.